Hello students and welcome to a new class of estructuras comparadas del inglés y el español. En la segunda unidad hemos abordado el contrastive analysis on subordinate clauses on the one hand and on the other on patterns, que son dos de los temas gordos de todo el contrastive analysis. Respecto de los patterns, me quisiera centrar en los verbos, en las verbal phrases, que son la categoría gramatical primordial en la estructura de toda oración. Porque esos verbs tienen un doble propósito. Por un lado, el de unir el subject con el predicate, pero sobre todo el propósito de seleccionar los constituents, los constituyentes, los complementos, tanto en inglés como en español, que le van a dar sentido, que le van a dar el cuerpo a la estructura de la oración para que resulte cohesiva y coherente desde el punto de vista de la redacción, pero a la vez resulte natural y fluida al leerse. Fíjense que para darle esta naturalidad, esta fluidez, esta cohesión, esta coherencia a mi traducción, los complementos que selecciona el verbo en español muchas veces son diferentes de los que selecciona el inglés. Y refiriéndonos a esos verbos, a esas verbal phrases, justamente este va a ser nuestro tema central en esta unit number 3 que voy a comenzar a desarrollar ahora. Y a propósito, vamos rápidamente a abordar un tema de tiempo aspecto verbal, tense aspect, which is problematic. En español, nosotros no podemos decir que tense y aspect están separados. En castellano, tense y aspect son una misma cosa. Yo tengo un aspect morfológico, la forma del verbo en español que es obligatoria. Yo tengo que decir comió o comía en el pasado. No puedo decir com y no jugarme. Él comió todo o él comía mientras hablaba. Pero no puedo decir com. En cuanto digo algo, ya sé si el aspecto es perfective o imperfective. Es decir, que tengo un aspecto obligatorio en español que es morfológico. It's the form of the word. Esto no existe en inglés. En inglés el morfológico es zero. Por eso, cada vez que yo digo, por ejemplo, en el pasado, he ate, no sé si es
comía o comió. Cada vez que tengo el verbo solito, tengo ambigüedad. Importante para saber cómo traducir. Entonces tengo que justificar. ¿Cuándo voy a utilizar el perfective? Él comió. When the action is finished. When it is a fixed point in time. And when are we going to use the imperfective? Él comía. When there is a continuum. When I want to emphasize duration. ¿No tiene aspecto entonces el inglés? Sí, lo tiene. ¿Y cómo marca ese otro aspecto? No lo marca morfológicamente, lo marca perifrásticamente. Acuérdense la perífrasis. Do you remember what it is? When you use auxiliaries, more than one word. Perifrastic. Entonces, I have a perfective perifrastic en el que tenemos el have plus the past participle. And I have an imperfective one by be plus a verb finishing in ing. For example, I have gone, the action is finished. It's complete. Or she is reading, the action is in a continuum. It's not finished. Pero en castellano también lo tenemos. En castellano yo puedo decir ya he comido o todavía no he comido, que es la verdad, pero no importa. He comido o no he comido. ¿Qué pasa acá? Tengo, por un lado, el haber plus hado, ido, o sea, el past participle. Y tengo también un imperfective que es estoy leyendo, estoy hablando, estoy explicando, donde tenemos el verbo estar plus el mundo form. So, here you can see we have a one-to-one correspondence. But the question that we have, morphological and periphrastic, may seem a bit difficult to understand. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la oración que les di antes, ya he comido? Si ustedes se fijan en ya he comido, tengo por E imperfective, because present is always imperfect. But the combination of haber plus comido, at the same time I have perfective. Es decir, imperfective plus perfective. So, what happens? Which of the two prevails? When I have both of them, the first one tells me which the form of the verb is. Tiene que ser E, porque es un imperfective present, plus the second one that tells me the meaning, the action has finished. So,
the morphological aspect in Spanish de este he comido will be associated with the meaning, that is, with the second word. So, in this respect, he comido is perfective. The action has finished. Esto es algo que realmente es superior a la parte en inglés en el sentido que me puede dar dos cosas. Es decir, la acción terminó, pero antes de terminar tuvo una cierta duración. En inglés, eso se pierde. So, this is all I want to tell you about tense. So, whenever you have ambiguity, whenever you have the verb alone, so zero aspect, zero morphological aspect, you have to justify your translations into perfective or imperfective. Always. Remember that for the analysis. Quisiera centrarme ahora dentro de las verbal phrases en los modal verbs. ¿Qué son los modal verbs? ¿Qué función cumplen dentro de las lenguas, tanto en inglés como en español? Quisiera explorar también qué pasa con tense aspect en los modals, pero sobre todo quisiera dejar para el final cuáles son los meanings de los modals y cómo podemos aplicarlos en nuestras traducciones para no caer siempre en los significados primarios de los modals. Por lo tanto, vamos a ir nuevamente al pizarrón. Let's go back to the board. Aquí vamos a empezar al revés con respecto a la primera parte. Es decir, vamos a empezar con el inglés y vamos a continuar con el castellano. Veamos qué pasa con los siguientes ejemplos. Tenemos, bueno, en primer lugar, he can swim. Por ese can tengo present, which is the form of the modal in this example. And present, as we have already said, is always imperfect. And on the other hand, tenemos swim, which is an infinitive, a non-finite form of the verb. And non-finites are always imperfect. Always remember this. In Spanish, we have the same. En él puede nadar tenemos, por ese puede, un present. And present is always imperfective. And por nadar, por esa non-finite form of the verb, tenemos imperfective. What about the past? ¿Qué pasa con he could swim? Por ese could tenemos un perfective past. Y por el swim, por esa non-finite, imperfect. In Spanish, en él podía nadar, por ese podía tenemos un imperfective past. Por nadar, por esa non-finite, tenemos imperfective. Es importante hacer aquí la diferencia entre el ambiguous et de past verb que veíamos antes en la primera parte y el past modal
could swim que tenemos acá. Mientras it nos presenta la doble ambigüedad del perfective, the action has finished, and imperfective, the action is in a continuum, it is not complete. El could swim en, for example, he could swim when he was a child, describe una ability que inicia en el pasado, pero se extiende en el tiempo. Es decir, no se refiere a una acción puntual que comenzó y terminó en un momento específico, sino a una cualidad interna del sujeto, a esa ability del sujeto, que justamente es el meaning del modal verb in this example. He could swim when he was a child. Una capacidad, una cualidad interna del sujeto que se extendió en el tiempo. Imperfective aspect. There is a continuum. ¿Y cómo lo sabemos? A través del infinitive. Porque los non-finite forms are always imperfective. Let's compare now the following examples. Por un lado, tenemos he can swim. Y por el otro, tenemos he is swimming. Tanto swim de infinitive como swimming de ing are both non-finite. That's why can swim and is swimming are imperfective, because non-finites are always imperfective. Remember that it is the second word which always provides us with the meaning, with the aspect. And si en lugar de he could swim hubiéramos tenido he could have swum, el panorama hubiera sido completamente diferente. Pero ese análisis se los dejo a ustedes. Recordemos, por otro lado, que los modals are not considered verbs, but auxiliaries. Es decir, tanto el inglés como el español deben siempre recurrir a ellos si quieren expresar la idea de ability, inability, obligation, prohibition, suggestion, advice, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no existen verbos en ninguna de las dos lenguas que puedan permitirnos expresar esas situaciones. Por eso se los llama auxiliaries. Por eso muchas veces es importante saber cuál es el meaning que aporta, que expresa ese modal en ese contexto en particular, para saber entonces cómo traducirlos correctamente o qué otra posible traducción puedo ofrecer. Piensen en los siguientes ejemplos, muy simples, por cierto, pero sirven para ilustrar esto. Por un lado tenemos I can ski in the affirmative form and in the negative I can't ski. Por el otro,
Can you open the door, please? Si bien en ambos casos el can se puede traducir como poder, puedo esquiar, no puedo esquiar en el primer ejemplo, o puedo abrir la puerta, por favor, en el segundo, el meaning del modal no es el mismo. Mientras en el primer ejemplo el can expresses ability in the affirmative form and inability in the negative form, por eso también se lo puede traducir como sé esquiar, no sé esquiar. En el segundo, el can expresses polite request. Esto es algo que sucede con muchos modals también. Piensen, por ejemplo, el caso del must. In this example, you must wear a uniform at work and you must be a tourist. You are lost, aren't you? ¿Cómo lo traducirían ustedes estos dos ejemplos? Siempre se creyó que el must se podría traducir como debe y el mustn't como no debe. ¿Es siempre así? Veamos qué pasa con la traducción de estos dos ejemplos. You must wear a uniform at work. Debes usar uniforme en el trabajo. En el primer caso tenemos sí obligation, ese must expresses obligation, pero en el segundo podemos traducirlo como una orden. Debes ser un turista, estás perdido, ¿verdad? Fíjense que no resulta natural. Entonces, el meaning del must en el segundo caso es diferente. Expresa una cierta duda, lo que en inglés implies deduction, logical deduction. En este caso, el must no se va a traducir, es decir, cuando ese must implies deduction, logical deduction, no se va a traducir como debe, como veíamos en el primer caso de you must wear a uniform at work, but como debe de. Usted debe de ser turista. Está perdido, ¿verdad? Algo muy similar veíamos también en práctica de la traducción 1 con el uso de may, might, should, donde, por ejemplo, el may no se iba a traducir siempre como poder. Fíjense en este ejemplo. You may be discharged from hospital in a couple of hours. Fíjense qué pasa si yo lo traduzco como puede. Usted puede ser dado de alta en un par de horas o en 2 horas. ¿Cuál es el meaning o uno de los meanings del may?
possibility. Por lo tanto, ¿por qué no usar ese meaning del may en la traducción del ejemplo, como veíamos en medicina, sobre todo en la traducción de ensayos clínicos? Una posible traducción: es posible que le den de alta, fíjense, ese posible que le den de alta, como vimos en la unit number 2, tenemos uncertainty. En Spanish va seguido de subjunctive. Es posible que le den de alta en un par de horas o en 2 horas. ¿Qué pasa con este otro example? The mix shall be free from lumps. Siempre supimos que este shall, o nos indicaron que el shall se utiliza para future time. Is it always so? Is it always so? Fíjense, en este caso, si yo lo traduzco, la mezcla será libre de grupos, la traducción no tiene sentido. Es más, resulta forzada, poco natural. Pero si sabemos que el shall, una de los meanings que tiene este modal, es el de obligation, nosotros sabemos que el obligation se traducía, lo vimos con must, como debe. Entonces, podemos utilizarlo a favor y decir, la mezcla debe estar libre de grupos o no debe tener grupos. O podemos, dependiendo del contexto, también podemos expresar esta oración in the future. La mezcla deberá presentarse libre de grupos. O podemos traducir también, se requiere que la mezcla esté libre de grupos. Igual que con el es posible que le den de alta en el ejemplo anterior, aquí también tenemos subjunctive. Se requiere que la mezcla esté libre de grupos. Requiere a verb which implies volition, que va seguido siempre de subjunctive in Spanish. Antes de finalizar el encuentro de esta semana, quisiera tomar un tema vinculado con los verbal phrases, que es el verb to be, el ser o estar en español. Fíjense, mientras que en inglés el verb to be es uno solo, en el español tenemos ser o estar, dos traducciones posibles, lo que a veces genera también problemas de ambigüedad. ¿Qué pasa con el verb to be? No me voy a centrar aquí en los meanings del be, es decir, location, marital status, idiomatic expressions, origin, etc., porque ustedes ya lo saben y además los tienen a modo de repaso en los materiales de lectura de esta semana. Y recuerden siempre que tenemos la posibilidad de que para un mismo meaning podamos usar el ser o el estar indistintamente dependiendo del contexto. Piensen, por ejemplo, en algunas expresiones idiomáticas en español. Yo puedo decir,
es un libro abierto. Es decir, una persona que sabe mucho. Es un libro abierto, ser. Pero también puedo decir, está al borde de las lágrimas. Otra expresión idiomática, pero con estar. Mientras que tenemos una expresión idiomática con ser y una con estar, en el inglés siempre voy a utilizar el verbo be. Fíjense estas diferencias. O también si pensamos en ejemplos temporales, yo puedo decir, hoy es lunes 22 de tal mes, verbo ser, o también podemos usar lo que escuchamos a veces en la cotidianeidad. Mañana no estoy para nadie. Y ahí usamos el verbo estar. Y esta expresión, tanto con ser como con estar, en este caso de location, como vimos recién en expresión idiomática, vamos a utilizar solo be si lo traducimos al inglés. Either in the present, in the past, in the future, or whatever tense. Ok, me quiero centrar en la traducción del siguiente ejemplo. ¿Cómo traducirían ustedes al español? This beach is dirty. Let's go to the board. En este caso no voy a escribir tanto, ¿sí? Pero simplemente les quiero mostrar algunas cuestiones relacionadas con este ejemplo en particular. El ejemplo que dimos recién era This beach is dirty. ¿Cómo traducirían ustedes esta oración al español? Bueno, aquí mis estudiantes comienzan a debatir y algunos proponen traducirla como esta playa está sucia, mientras que otros proponen esta playa es sucia. Fíjense que ambas opciones son correctas. ¿Y por qué se da esta opción de doble traducción o doble interpretación? Porque la oración en inglés es totalmente ambigua. En este caso, fíjense que tenemos en inglés una sola opción, que es el verbo to be, present be. Pero ese be en español tiene dos opciones, o ser o estar. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a elegir? Y bueno, todo va a depender del contexto. Necesitamos más información para saber si traducir esa oración por estar, esta playa está sucia, o por ser, esta playa es sucia. And what is the meaning of estar and ser in these examples? Si opto por esta playa está sucia, aquí el verbo estar expresses condition or state, not permanent state. Esta playa está sucia. Es decir, esta playa no es así, está momentáneamente sucia. Pero seguramente mañana vendrá gente de la municipalidad, del gobierno, con los contenedores, levantarán la basura y limpiarán la playa y podremos meternos en el agua, disfrutar de esa playa. Mientras que en el segundo caso tenemos el ser. Esta playa es sucia. En este caso, el verbo ser expresses physical
characteristic, appearance or essence. Es decir, esta playa es sucia de por sí, siempre vive llena de hojas, de basura, de latas, de plásticos, etcétera, etcétera. No te metas ahí porque es mugrienta, ¿sí? Esta playa es sucia. Bueno, gente, hemos llegado así al final de este recorrido. Espero que puedan apropiarse de los contenidos que hemos abordado en esta presentación. Como siempre, ante cualquier consulta, no duden en contactarme a través del foro. Let's meet in the following class. Goodbye, people.